Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Les voy a pedir que se pongan en sus pies. Vamos a continuar porque yo creo que ya desde que nos despertamos empezamos a darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que le voy a pedir que si me acompañan en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y cuando lo tengan me dan un amén, por favor. Dios es bueno. ¿Lo tenemos, hermano? Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén. Así que usted y yo estamos aquí en el lugar indicado para aprender, instruirnos en justicia. Y dice que la palabra fue inspirada, no por nadie, sino solamente por Dios. Fue personas que la escribieron, pero Dios se inspiró. Amén. Así que lo que estamos aprendiendo viene de la palabra de Dios, inspiración de Dios. Amén. Así que le voy a pedir que continuemos orando y que el Señor siga obrando en nuestras vidas y siga preparándonos, siga instruyéndonos. Amén. Dios Todopoderoso, te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú abras nuestra mente, nuestros oídos, Señor, prepares nuestro corazón, Señor amado, para seguir entendiendo tu palabra, Señor, para que seamos guiados, Señor, por tu palabra, Señor amado. Gracias por cada uno de los maestros, Señor, que tú has escogido, Señor amado. Por cada uno de ellos que tienen que prepararse, Señor, para dar su clase, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de ellos, Señor, sean bendecidos, Señor amado. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor amado, y reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Que estamos aquí, Señor, para aprender más y más de tu palabra, Señor amado. Te pido que tú seas quien nos guíe y nos alimente, Señor maravilloso. Te doy gracias por lo que has dado a cada uno de nuestras vidas, Señor. Que sigas obrando, mi Dios, y que nos sigas guiando por tu camino, Señor, conforme tu voluntad, Padre Celestial. Y que en un momento, Padre Celestial, podemos usar, Señor, tu espada, que es la palabra de Dios, más cortante, Señor, que una espada de dos filos, Señor maravilloso. Te doy gloria y te doy la honra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, para escuchar de ti y de tu palabra, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos que cada una de las alabanzas, Señor, lleguen hasta tu presencia, mi Dios amado. Que podamos dejar cada una de nuestras cargas, Señor, y rendirnos ante ti, Señor. Que podamos entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros, Señor amado. Reconocemos que solamente tú eres nuestro Dios, Padre Celestial. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos. Amén. ¿Cómo están en esta tarde? Bendecidos. Amén. En este cántico que vamos a entonar, habla de refugiarse
heridas de Jesús, nuestro Salvador. Y por esas llagas, por esas heridas, es que tenemos el acceso a la salvación. Vamos a darle gracias a Dios por ese regalo de la salvación. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás?
Padre, te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Padre. Gracias, Cristo. Yo quiero más de ti.
damos gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que ministra a cada uno de nuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. No sé si comprende lo que estamos cantando, pero dice: yo quiero menguar para servirte, para adorarte. Padre, en el nombre de Jesús, toda situación que esté robando nuestro gozo, nuestra paz, tu bendición, ayúdanos a hacerla a un lado, Padre. Que en esta tarde podamos ser edificados por tu palabra, que podamos recibir lo que tú tienes. Aclara cada mente, cada corazón, Señor. En esta tarde toda preocupación, esas preocupaciones por nuestros seres queridos, nuestros hijos, la salud, las finanzas o el matrimonio, ponemos todo eso en tus manos, Padre, confiando de que tú obrarás, fortalecerás, traerás sanidad a tu pueblo, Señor. Proveerás para esas necesidades. Tú vas a proveer y vas a cuidar de tus hijos, Señor. Confiamos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Antes de sentarse, salga de su lugar. Usted no conoce a una persona, necesita salir de donde está, ir a saludarle, introdúzcase, dígale, dele la bienvenida. Amén. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Amén. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, has proveído, has cuidado de cada uno de nuestros hermanos. Y gracias te damos por ello. Gracias por sus trabajos, por la salud, por tus bendiciones. Y en este día te adoramos, porque tú eres bueno. Te adoramos por nuestros diezmos y ofrendas. Bendice y suple cada necesidad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. He notado que nuestra asistencia ha mejorado el miércoles y nos da mucho gusto. Amén. Eso quiere decir, amén, ha mejorado y lo damos gracias a Dios por ello. Quiere decir que tenemos interés en aprender la palabra del Señor. Amén. Nada más que unos cortos anuncios. No se olvide, este viernes vamos a tener una vigilia de las 9 a las 12 en la iglesia Rest Life across the street. Vamos a estar orando por toda la comunidad y las iglesias. Amén. Así es que haga el tiempo y creo que la puerta G es la entrada, pero después le mando la puerta de entrada. Amén. Pero vamos a estar orando. Creo que le he mencionado que hemos tenido años, bueno, incluso que se hayan hecho vigilias en iglesias y orar los unos por los otros. Nunca ha sucedido en 20 años de que yo he estado ahí. Así es que es una bendición que estemos disponibles. Amén. Pero así es que si tiene un tiempecito, le animo que nos apoye. Amén. Eso va a ser este viernes. Y el sábado hay un estudio de damas. Así es que le animamos también a que apoye. Yo sé que tal vez algunos no pueden ir a la vigilia, pero venga a la de damas. Amén. Así es que damos gracias a Dios por ello. Y el domingo vamos a tener el proyecto de siembra. Vamos a estar llevando la palabra del Señor a la comunidad hispana que está viniendo a trabajar en West Allen. Gracias a... Esta es la tercera vez que lo hemos... Esta es la tercera vez que lo vamos a hacer. Y creo que queda una vez más. Estamos tratando de hacer una vez al mes. Y creo que el próximo mes va a ser la última
vez que lo vamos a hacer, pero gracias por su apoyo a los hermanos, nuestro hermano Manrique, hermana Roxana y nuestro hermano Lucas por ayudar a coordinarlo. Amén. Pero antes de continuar, hay un cumpleaños. Happy birthday, la hermana Roxana, su cumpleaños fue ayer y Samantha es hoy. Amén. Así es que vamos a orar por ellas, amén, que Dios les bendiga. Y según entiendo, Sofía hizo hasta un bake a cake, no sé dónde I don't know how she managed to bake it, pero después del servicio hay un pequeño pastel ahí para que usted coma, y les deseo feliz cumpleaños. ¿Por qué no pasan acá y vamos a orar por ellas? Amén. Que Dios les bendiga. Cada una de ellas es especial a nuestra iglesia y son de gran bendición. Y estoy viendo que casi que se volvió una tradición. Cada año estamos orando por ellas. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el que nos da nuestra vida. Y si en este día podemos respirar, es por tu misericordia. Si en este día podemos trabajar, porque tú nos has dado la salud, Señor. Y si en este día estamos acá presente, es porque tu misericordia ha sido con nosotros. Y en este día en especial te damos gracias por nuestra hermana Roxana. Gracias por su vida, que tú la has traído a nuestra congregación. Y desde que se hicieron miembros, Padre, han sido ella y su esposo de gran bendición para nuestra congregación. Gracias por sus vidas. Pedimos que tú le bendigas y que tú la continúes usando grandemente y la fortalezcas, Señor. Te damos gracias por Samantha, que ella ha crecido en esta iglesia. Esta es la única iglesia que ella considera es su iglesia. Y te damos gracias que hasta este día ella persevera y te continúa sirviendo, Señor. Bendice sus vidas. Y gracias por haberles dado un año más de vida. En el nombre de Jesús, amén. So happy birthday. I don't know how to sing, otherwise I will sing you happy birthday. God bless you. Ahora los niños pueden pasar a su clase, o todos a nuestras respectivas clases, y nuestro hermano Ernesto va a venir, va a enseñar aquí los adultos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Estamos listos para continuar aprendiendo sobre un gran profeta, un gran siervo de Dios, que ha sido ejemplo y que es ejemplo para la iglesia hoy, en el tiempo de la gracia. Entonces vamos a continuar. Como ustedes, los que estuvieron aquí, estuvieron conmigo compartiendo, aprendiendo de este profeta. Les recuerdo que nuestra introducción fue Elías, un verdadero profeta de Dios, que mostró fe, obediencia, valor, fidelidad. Y hablamos también cómo distinguir o cómo diferenciar a un falso profeta de un verdadero, o un verdadero de un falso profeta. Y como estudiamos en Deuteronomio, que si la palabra se cumple, ciertamente Jehová ha hablado, y si no se cumple, habló de sí mismo. Entonces ya sabemos cómo diferenciar. Entonces, hermanos, hablamos del reinado de Acab, donde inició su ministerio el profeta Elías, en el reino del norte, donde existió una gran apostasía. Habían abandonado el pacto de Jehová, habían abandonado a Jehová y se habían ido en pos de otros dioses, de los Baales y de Acera. Y dice la palabra de Dios que Acab hizo peor que Jeroboam, el primer rey del reino dividido, el del norte, que es el de Israel. Entonces, ya estudiamos esas características
de ese rey y también del profeta Elías. Entonces, terminamos el 17 y vamos a iniciar en el 18. Vamos a ir al libro primero de los Reyes, capítulo 18, y vamos a iniciar precisamente. Elías regresa a ver a Acab. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por ese tiempo, por la oportunidad, Señor, que nos das de aprender de tu palabra, de entenderla, asimilarla, digerirla, y que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que sea prosperada en el corazón de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ustedes recordarán que al estudio anterior a hoy han pasado 3 años de sequía. Hoy iniciamos precisamente que regresa Elías otra vez a presentarse ante el rey Acab. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, capítulo 18. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Tercer año de qué? De sequía. Diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Hablamos de las bendiciones de la lluvia. Y también hablamos de las maldiciones por el pecado del hombre en la tierra, que aún la tierra sufre dolores de parto hoy en día, y estamos viendo las inundaciones en varios lugares, y eso lo hablamos también en la clase anterior. Pero la lluvia que viene de Jehová para bendición es la lluvia temprana y la lluvia tardía, y es la que da fruto, y fruto en abundancia. Dice el 2: fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. El profeta Abdías, el profeta menor que ya conocemos y que predicó contra la soberbia de Edom, ustedes ya lo saben porque aquí se dio la clase, precisamente es este. Todos los estudiosos, la tradición hebrea coincide que Abdías, el siervo del rey Acab, fue precisamente Abdías, el profeta menor, que ya tenemos precisamente en el canon de los profetas. Y dice: Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Uno de los principios. Y cómo es posible que Abdías, temeroso de Jehová, estuviera con un rey pagano, un rey idólatra, un rey que ha rechazado todas las cosas de Dios. Pero Dios tiene sus propósitos, y lo dijimos en la clase anterior. Mandó a José a Faraón, aunque era pagano, pero para bendición de su pueblo. Y Abdías, aquí está registrado, él escondió a 100 profetas de Jehová en cuevas, dice la palabra de Dios, y los sustentó con agua y pan. Entonces quiere decir que cuando alguien está en un área que no debe ser para bendición. A veces estamos en los trabajos donde no se conoce a Dios y hacen lo peor, lo que no es permitido. Pero usted y yo somos de bendición en ese lugar para dar testimonio, como lo dio el profeta y también Abdías. Decía, a veces somos muy directos, duros, crueles para juzgar, no, para opinar, de que cómo es posible que ese hermano trabaje en un lugar de ese tipo, de cualquiera.
Pero por un propósito está ese hermano allí. Y es para llevar la luz a las tinieblas. Es el testimonio que debe dar todo creyente, donde quiera que nos encontremos, en cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, hay que mantenerse firmes, firmes como se mantuvo Elías y como se mantuvo Abdías. Voy a pasar al 5, dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. El 7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? ¿Qué pasa cuando un cristiano se encuentra con otro cristiano? Incluso cuando no conoce sus antecedentes o el nombre incluso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sé si a usted le ha pasado. Yo he tenido una grata experiencia con mi esposa en ese sentido. Cuando estábamos en el Megamall, una persona desconocida que jamás habíamos visto, le preguntó a ella, ¿usted es cristiana de verdad? Dijo, sí. ¿Por qué? Porque se siente, lo percibo. No es para que se vanaglorie, no es para eso. ¿Es para qué? Para dar testimonio de que Dios conoce a los suyos y Dios se identifica con los suyos, y aunque usted no le conozca, el Espíritu Santo le muestra que ese es de los suyos. Por eso cuando Abdías encontró a Elías, se postró, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Entonces dice el 9, pero él dijo, ¿en qué pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Fíjense, hermanos, el riesgo que tenía. El riesgo que tenía Abdías de su jefe. Por eso el Señor ocultó a Elías durante esos 3 años de sequía. Lo ocultó para protegerlo precisamente de la persecución del rey Acab. Porque el rey lo buscó por todas partes y en todos los países, dice la palabra de Dios, y los hizo jurar si habían visto a Elías. Y todos dijeron, no lo hemos visto. ¿Y dónde estaba Elías? En el arroyo de Querit, sustentado por cuervos. ¿Dónde estaba Elías después que llegó la sequía y que ya no hubo agua en el arroyo? Con una mujer viuda, una mujer en la pobreza, y ella fue la que sustentó a Elías. Entonces, hermanos, le creemos a Jesús cuando dice que los pájaros no siembran, ni trabajan, ni guardan en graneros, y mi Padre los alimenta. ¿Creemos en eso, hermanos? Si esa es palabra de verdad, tenemos que confiar en esa verdad. Si esa es la palabra de Dios, tenemos que confiar en esta palabra, porque esta palabra es fiel y verdadera, y Jesús da testimonio de ella. Entonces vemos que Elías fue sustentado, fue protegido por Jehová. En el 13 dice, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿No escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que me mate. Era tanto el temor de Abdías, de su siervo. Y él le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Hablamos precisamente de este término, que es la comunión con Dios. El poder de Elías estaba sustentado, radicado en el poder
de Dios en la comunicación con Dios. Dice, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Él. Y esa es precisamente la comunión. Podemos decir como Elías, en cuya presencia estoy. Es una pregunta que nos debemos hacer todos nosotros. En cuya presencia estoy. Sabemos que Dios está en todo lugar, pero cuando habla Elías, en cuya presencia estoy, está refiriéndose a la relación íntima, a la comunión con Él. Entonces, hermanos, ojalá que podamos decir así. Y dice más. Entonces, 16. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mira nomás qué pregunta. El rey Acab le está reclamando a Elías por la sequía, cuando el problema de la sequía es porque Acab se apartó de Jehová, dejando sus pactos y sus mandamientos, y se fue tras otros dioses. Qué ciego están a veces, y qué ciego estamos a veces, que a veces culpamos por otro lado, pero no nos damos cuenta que nosotros somos mismos los que estamos fallando. Y la comunión con Dios, eso es lo que nos da fortaleza. La comunión con Dios es la que nos da seguridad. La comunión con Dios es la que nos da fe. Y la comunión con Dios es la que nos obliga a ser obedientes a su voluntad. Dice el 19, envía pues ahora, dice Elías, congrégueme a todo Israel en el monte Carmelo. Esa palabra, hoy escuchamos el monte Carmelo y nos llenamos de gozo, ¿no? Por lo que hizo Elías. O sea, es algo que llena el corazón. Y dice, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, hermanos, dice el 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte Carmelo está al norte de Israel. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Claudicar es dudar, es dudar, estar indecisos de tomar una decisión, seguirse para allá o tomar por acá. Y recuerden que Baal, precisamente, el significado del nombre es Señor o dueño, y es el Dios de la fertilidad y la lluvia. Por eso Dios siempre se glorifica precisamente en esos dioses que no son dioses. Y si los Baales son el Dios de la lluvia, pues aquí falló, porque precisamente ya había pasado 3 años en sequía, y estaba poniéndose en evidencia precisamente el poder de Baal. Y Acera, coincidentemente, era de la fertilidad y de la maternidad y de la naturaleza. Entonces vemos, hermanos, que Dios se glorifica en todos esos dioses que el hombre tiene. Y sabemos que cuando estaba en Egipto se glorificó precisamente allá en aquellas plagas, con los piojos de las ranas, todo lo que ocurrió allá. Y vemos, hermanos, que Dios siempre ha sido fiel, es fiel y siempre va a sostenerse, y es inmutable, y su palabra no cambia, y lo que Jehová dice, eso ocurre o eso se hace. Entonces, hermanos, aquí hay algo muy interesante. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vemos la ceguera espiritual del pueblo. Vemos la ceguera espiritual
del pueblo que se quedó callado y no tomó la determinación. Pero eso es con un propósito, de que el nombre de Dios sea glorificado. Dice, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea que el pueblo necesitaba ver pruebas de que verdaderamente Jehová era Dios. Sin embargo, ellos estaban ciegos totalmente y muertos espiritualmente. Entonces vemos aquí, entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocaréis el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego en él, puesto que sois los más. Hermanos, una iglesia grande, una mega iglesia, no quiere decir que tenga la verdad. No quiere decir que tenga la verdad. Porque la mentira es mentira aunque todos estén de acuerdo. Y la verdad es verdad aunque ninguno lo esté. Aquí había muchos que no tenían la verdad y solo uno la tenía, el profeta Elías, el profeta de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que imitar estos pasos, hacer y demostrar lo que la palabra dice. Dice: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Fíjense nomás, la pregunta es: ¿cuántas veces asaltan el altar? Pero cuando verdaderamente Dios no está ahí. ¿Cuántas veces hacemos cosas aquí en el altar, aquí, cuando Dios no está? Entonces, hermanos, Dios es celoso, es un Dios celoso. Él no permite, no acepta la idolatría. Es un Dios que siempre va a soportar su palabra, va a sostener su palabra, y todo lo que se haga en el nombre de Jehová va a ser recibido con agrado. Pero todo lo que no, simplemente no faltarán de andar brincando y saltando y haciendo cosas que no están bien. Muy bien, entonces Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Es un sarcasmo, lo dice con ironía. Porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. ¿Qué dice el Salmo 121? El otro estábamos reflexionando. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigaría de día, ni la luna de noche. Jehová, desde ahora
para siempre. ¿Qué diferencia del Dios que tenemos? Jehová no duerme, Jehová siempre está atento, sus ojos atentos y sus oídos a las oraciones. Por eso dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Y ustedes, hermanos, ustedes son justos. ¿Y por qué son justos? ¿Por qué podemos reafirmarlo y decir que ustedes son justos? Porque han sido cubiertos con la justicia de Dios. Jesucristo nos justificó con su sangre y con su poder. Entonces vemos, hermanos, que estos Baales andaban brincando y haciendo escándalos y no pasaba nada. No respondió. ¿Qué dice el Salmo 135, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Salmo 135. Tienen boca y no ¿qué? Y no hablan. Tienen ojos y no ven. Orejas y no oyen. Ni hay aliento en su boca. Entonces, hermanos, verdaderamente que los ídolos son ídolos muertos y el mundo va tras ellos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en nuestros países en Latinoamérica, especialmente en México, en esas procesiones del 12 de diciembre, ustedes han visto cómo la gente va por las calles de rodillas, con opales en las manos, sajándose como lo hacen aquí los profetas de Baal, golpeándose, creyendo que con eso Dios les va a oír. No. Dios oye a un corazón quebrantado, a un corazón humillado. Por eso esta palabra o el título me gustaría ponerle a esto: el triunfo de la humillación. Porque cuando se humillan, entonces Jehová responde. Y dice más: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien le respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Ahora aquí cabe una pregunta para todos nosotros: ¿cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestra relación íntima con Dios en el lugar secreto? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios en el altar familiar? ¿Oramos? ¿Nos encerramos tras la puerta? ¿Clamamos a Dios? ¿Nos humillamos? Es una pregunta, buena pregunta. ¿El altar? ¿Cómo está ese altar? El altar familiar, yo creo que ya se ha perdido. Yo recuerdo que ahora pues, mis hijos están grandes, cada quien anda por su lado ya en casas diferentes, pero yo recuerdo que estaban chiquitos, pequeños, ahí estaban conmigo y orábamos con ellos, ahí todos los días ahí los teníamos. Pero mientras ya haya oportunidad tenemos que hacerlo, hermanos, porque eso va a fortalecer la fe de sus hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si queremos ver resultados con nuestra familia, hay que empezar desde el principio. Siempre hay que estar con ellos ahí, siempre. Y eso no va a fallar. Tarde o temprano, el Señor ahí los va a tener. Entonces, hermanos, el altar estaba destruido. Y la hora del sacrificio, acuérdense que Daniel precisamente 12 habla de eso. Habla de que dice el continuo sacrificio. El continuo sacrificio son dos sacrificios de un cordero, mañana y tarde. Entonces a la hora novena, Elías preparó el altar y el holocausto.
El holocausto es una ofrenda quemada y es una ofrenda de arrepentimiento. Entonces, él preparó, hizo todo, lo hizo pedazos, preparó la leña, puso las 12 piedras representando a cada uno de los hijos de Israel, partió el buey y ahí lo presentó a Jehová. Entonces dice 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas esas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos, vemos la seguridad y la confianza de Elías clamando a Dios. Y dice el 18: entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos la conexión precisamente, y el nombre que lleva precisamente este estudio, que es el arrepentimiento. Aquí está la conexión con Juan el Bautista. Hace algún tiempo hablábamos de Juan el Bautista y hablamos del testimonio de Juan el Bautista. Y aquí vemos que los dos movieron el corazón del pueblo. Los dos se arrepintieron. Aquí está reconociendo el pueblo que Jehová es el Dios, que Jehová es el Dios. ¿Me puede leer, hermana, Malaquías 4? Dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Ahora lea el siguiente. Mateo 11, 7 al 14 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Muy bien, entonces sabemos aquí la conexión. Juan el Bautista es el profeta de la transición de la ley a la gracia. Ese es el propósito precisamente. Y el espíritu de Elías es el espíritu que movió el corazón de Juan el Bautista, porque fue precisamente un mensaje de arrepentimiento. Aquí vemos que Elías, y con esa prueba manifiesta de que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, entonces reconocieron en esa maravilla que Jehová es el Dios. Allí volvió el corazón del pueblo a Jehová con Elías. Y en Juan el Bautista precisamente era el propósito de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El propósito, ese mismo espíritu hizo mover el corazón del pueblo cuando bautizaba allá en el Jordán,
que todos llegaban arrepentidos. ¿Y nosotros qué hacemos? Y ahí les da instrucciones. Era el mensaje y era el bautismo de arrepentimiento. Aquí vemos la similitud, y hay muchas similitudes entre Elías y Juan el Bautista. Y yo quisiera mencionarles algunas. Los dos vestían indumentaria similar, piel de camello, pelo de camello y un cinturón de cuero en los lomos. Los dos estaban identificados así porque cuando le dijeron que habían visto a Elías, dice, ¿cómo era él? Vestía de pelo de camello y con un cinturón de cuero en el lomo. Ok, dice, ese es Elías. Y Juan el Bautista similar. Y los dos predicaron en el desierto. Elías predicó en Samaria cuando estaba la sequía y estaba todo seco. Y Juan el Bautista precisamente predicó en Judea y en el desierto. ¿Y qué comía Elías? Bueno, los cuervos le llevaban carne y pan. ¿Y qué pasó con la viuda? Ahí también fue sustentado. Y Juan el Bautista, ¿qué comía? ¿Langosta y qué? Sí, o sea, creo que en México se consume mucho todavía la langosta. Allá la conocemos como chapulines. No sé si ¿verdad? Y todavía lo comen mucho, ¿no? Así, tostadito. El otro día un hermano me daba una bolsita y le dije, no, llévatela. No soy prejuicioso, pero ahí como que ahí no me dieron ganas de probarlo. ¿Sí? Bueno, pues ya usted sabe lo que es. Bueno, pero ese era el alimento del cual se alimentó el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Entonces, y ahí había el ministerio en común, que es el arrepentimiento. Y aquí, conforme a la ley, Elías le cortó la cabeza a los profetas falsos de Baal. Le cortó la cabeza. ¿Pero por qué? Porque la ley dice que por testimonio de 2 o 3, ¿verdad? Dice, muera irremisiblemente. Así que en la ley, cortar cabezas. Y así era. Ojo por ojo, diente por diente. Rotura por rotura, golpe por golpe. O sea que si alguien en la ley le sacaba un ojo a alguien, a ese se lo tenían que sacar también. Si a alguien en la ley, alguien le tumbaba un diente en un problema, en un pleito, hay que tumbar el diente también a eso. Y si alguien mataba a alguien, había que matarlo, salvo en accidente. Por eso había ciudades de refugio. Cuando alguien mataba a alguien por accidente en la ley, el Señor proveyó un lugar, porque no lo hizo intencionalmente. Por eso el Señor ve los corazones y se ve las intenciones del corazón y pesa los corazones, y Él sabe cómo está. Esperemos que no nos halle falsos como lo halló con Belsasar allá en Medo-Persia. Entonces, hermanos, el Señor pesa nuestros corazones y siempre está ahí a ver cómo estamos, porque verdaderamente eso es lo más preciado para Dios. Por eso dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ustedes recordarán que cuando fue Jesús con sus discípulos que fueron a Samaria y que no los quisieron recibir, acuérdense que Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que enviemos fuego al cielo y los consuma a todos? Como lo hizo Elías. Fíjense nomás, o sea, la diferencia, lo que es la ley y lo que es la gracia. Que Elías le cortó la cabeza a los Baales, y en el Nuevo Testamento, en la gracia, a Juan le cortaron la cabeza. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia cuando el Señor dice, hey, pon la otra, cuando te peguen aquí, pon la otra mejilla? Qué difícil entender eso, y qué difícil hacerlo. Y cuando está hablando en esos términos, no quiere decir que tiene que poner simplemente no responder, no pagar mal por mal.
Eso es lo que manda la palabra de Dios. Entonces, ante cualquier situación, hay que pensar lo que dice la palabra, porque esa palabra es una fuente de sabiduría que nos ayuda. Y esta misma palabra es provisión para nuestra vida y es salvación para nuestra vida, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, hermanos, ya vemos que verdaderamente hay una diferencia en la ley y hay una diferencia en la gracia. Ahora el Señor espera que todos nos arrepintamos y que todo el mundo venga en arrepentimiento y acepte la bendición de la gracia, el regalo de salvación. Y Él es paciente para con todos, ¿verdad? Y esperando que nadie perezca. Ese es el propósito ahora del Nuevo Testamento y la gracia, y es el pensamiento de Jesús y el pensamiento de nosotros. Cuando le dijeron ellos, Jacobo y Juan, ¿quieres que mandemos fuego al cielo y los consuma como Elías? Él les contestó, ¿de qué espíritu sois? Ahora el espíritu que tenemos es un espíritu de gracia, de amor y de perdón. Entonces hay una gran diferencia, pero va a haber un día en que todo eso se va a terminar. Va a haber un día en que la puerta se va a cerrar, y va a haber un día en que todos vamos a ir a juicio. Esperemos estar en el tribunal de Cristo, todos, no en el juicio del gran trono blanco, porque ahí no hay salvación, ya no hay nada que hacer ahí. Pero estamos en la gracia y vamos a ver y entender el propósito y el principio de Dios, ¿verdad? Es el amor, que es el perdón, es el dar su vida por los demás. Entonces, cuando estaba Juan el Bautista en la cárcel antes de que le cortaran la cabeza, hubo un tiempo en que flaqueó, como cualquier ser humano, como podemos flaquear también nosotros, en un momento dado, en una enfermedad, en un problema familiar, en una situación de lo que sea. Ahí es donde tenemos que entender que tenemos que someternos al Señor, confiar en el Señor y esperar en el Señor. Entonces, hermanos, continuamos, porque esto no ha terminado todavía. Dice: entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. Entonces, 41, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí, por ejemplo, en este momento, cuando estaba diciendo esto, sube, come y bebe, no había llovido, no había ni siquiera una nube, no había nada. Sin embargo, aquí muestra precisamente la fe y la confianza del profeta Elías en su Dios, en Jehová de los ejércitos. Dice más: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Aquí está, hermanos, precisamente la fe. La fe, ¿qué es la fe? ¿Cómo dijo? Adelante, hermana. ¿Es pues la fe? Amén. Entonces aquí vemos que Elías, ¿qué hizo? Se postró en sus piernas, o sea, se arrodilló y no levantó la cabeza hasta que llovió. ¿Qué nos está enseñando aquí, hermanos? Que la oración persistente tiene mucho poder. Si usted está postrada por cualquier necesidad o postrado por cualquier necesidad, no levante la cabeza hasta que vea la mano de Dios y dé respuesta a su necesidad. No quiere decir que va a estar ahí, sí, porque el Señor tarda un día, 2 días, no va a poder estar ahí, su cuerpo no le permite, pero sí su corazón. Usted ore y siga orando
Va para allá, ore. Viene para acá, ore. Haga esto, ore. Y no suelte la oración hasta que vea la mano de Dios moverse en su petición y en su necesidad. Hermano, la palabra dice que la palabra dice que el poder, o sea, a ver, recuérdenme porque se me fue se me cruzó un cable ahí. La oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Hermanos, ¿entendemos lo que dice el Señor aquí? Cuando la Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho, es que tenemos que entender que realmente puede. Y yo doy testimonio, y he dado testimonio muchas veces de lo que es la fe y la oración persistente. Y si usted, hermano y hermana, no desmayan, van a ver ustedes la gloria de Dios, porque la van a ver. Nosotros la hemos visto muchas veces, y cosas increíbles. La vimos, por ejemplo, en la operación de uno de mis hijos, el mediano, que se le hizo una hernia estomacal, y eso fue como a las 3 de la mañana en casa, que no soportó el dolor. Vino la ambulancia, se lo llevó. Dijeron los médicos que iba a tardar muchas horas porque tenían que abrir todo y buscar, a ver, sacar todo lo que haya estado mal dentro de su estómago. Y yo realmente, cuando él iban a pasar a quirófano, porque él tenía un dolor insoportable, y yo lo entiendo, pues insoportable, y yo clamé a Dios. Mi esposa clamó a Dios. Ella decía: Señor, usa a los médicos en esa operación. Yo le decía: no, Señor, tú personalmente haces operación. Cada uno tenía nuestras propias peticiones, pero cualquiera de las dos, el Señor las escucha. Y hermanos, salimos y clamando. No cesamos de orar hasta que salió de la operación, y esa operación fue un éxito. En poco tiempo, en menos de una hora, quedó listo. Y a ella le platicaban como testimonio otras personas que pasaron por el mismo problema, que le decían: yo tuve, no sé, un primo que se murió de eso, y a otro que se murió de eso, y eso le pasó lo mismo y se murió. Oye, pues aquí fue la mano de Dios. Aquí vemos el poder de Dios, hermanos. Y yo les doy testimonio porque yo he visto una forma increíble la mano de Dios. Yo he dado testimonio aquí mismo de lo que el Señor ha hecho. Pero ha sido, hermanos, ha sido en humillación. Siempre clamando. Y cuando usted lo hace así, como lo hizo Elías, que se postró entre sus rodillas y ahí estaba: ve a su siervo, ve a ver si ya viene la lluvia, a ver si hay una nube. Pues ve una nube como la mano de una persona, así pequeñita. Y lo dice: ve, y ve 7 veces. El 7, hermanos, el número 7 es el número perfecto de Dios. Y si nos vamos a la palabra de Dios, a través, el 7 es perfecto hasta en la creación y hasta el final. Trabajó 6 días y al 7º reposó. Han pasado tantos años desde la creación hasta el tiempo que estamos, y estamos precisamente en el 6, en el número del ser humano imperfecto. Pero va a venir el número 7, y es cuando estemos con el Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos poderosamente el poder de la oración y el poder de la humillación. Todos los siervos de Dios que vemos en la Biblia, háblese de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de David, todos ellos estaban postrados en humillación y el Señor les escuchó. ¿Sí ven la diferencia? A la exaltación. Hermanos, el Señor nos ha dado un poder, y ese poder está en la humillación y en la oración. David, aquí en el Salmo 91, acuérdense aquella oración 51, aquella oración de arrepentimiento. Dice: tú no quieres sacrificios que yo te daré, tú quieres un corazón quebrantado. Y hermanos, eso es lo que quiere el Señor,
un corazón quebrantado. Yo he visto, hermanos, y yo quisiera dar muchos testimonios, pero el tiempo no me va a alcanzar. Muchos testimonios de cómo en momentos de postración y de humillación he visto la mano de Dios de una forma muy poderosa. Y Dios siempre va a estar con los justos, siempre va a estar con sus hijos. Dios siempre está ahí porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días. Pero ¿lo creemos? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jehová estuvo con Elías en todo momento. Y me recuerdo cuando nosotros salimos de México, que veníamos en un autobús de San Diego a Los Ángeles, cuando recién llegamos aquí, que veníamos también con indumentaria pelo de camello y un cinturón y unos guaraches a lo mejor. O sea, veníamos sin nada, veníamos en el desierto, pero ahí vimos la mano de Dios muy poderosa. Y yo quiero dar breve testimonio de esto porque yo sé que esto les va a ayudar, porque sabe Dios y le puede decir en este momento en cuya presencia estoy que esto es verdad, y mi esposa da testimonio de ello porque tanto ella como yo lo vivimos. Sin embargo, la conversación del ángel de Jehová fue con ella, no conmigo, pero yo estaba atento a todo. Ella inconversa, yo converso. Yo estaba analizando todos los detalles, ella no entendía, pero yo sí lo miraba espiritualmente, ella no. Subió un joven, y lo voy a decir en términos, ¿verdad? Muy breve, sintetizados. Estuvimos en el autobús, ella venía destrozada totalmente y yo venía con una fe de la que no tengo ahora. Y pido perdón por ello a Dios. Hoy no tengo fe como la fe que yo traía. Nos sentamos en el autobús y yo venía para el lado del pasillo, mi esposa al lado de la ventana. Entonces, como le daba el sol, entonces nos cambiamos de lugar. Yo me fui a la ventana y ella se puso en el pasillo. Y se sentó a un ladito de un joven muy decente, muy bien vestido, y empezó a hablar con ella. Primero, ¿cómo está? Bonito día, y una conversación normal, natural. Y le empezó a contar la vida de nosotros, todo lo que nos pasó, en detalle, perfectamente detallada lo que nos pasó, cosa por cosa. Y yo me estaba gozando por lo que yo escuchaba, yo estaba en el Espíritu también, pero a la vez estaba con mi mente lúcida tratando de descifrar muchas cosas que estaba diciendo muy rápido y una tras otra. Y le dijo a ella, después de hablar de muchas cosas, si tienen algún problema en este país, le dijo, no olviden llamarle a mi Padre, que mi Padre es muy poderoso. Yo lo identifiqué, pero yo lo vi en la carne. Yo dije, bueno, entonces que nos dé el teléfono para luego hablarle, que nos ayude, porque no tenemos ningún contacto, no tenemos nada. Y entonces yo me gocé y dije, no, pues aquí vamos a salir de pobres ya. Sí, pues digo que era muy poderoso. Entonces yo le dije, pídele el teléfono. Yo le decía a ella, porque la conversación era con ella. Él estaba consolándola a ella, porque ella es la que venía destruida. Y le dije, pídele el teléfono. Entonces, entre tanto, yo le decía, insistía, porque él sigue hablando y ella también. Entonces le dijo que le iba a dar el teléfono. Entonces ella tiene una agenda pequeña que siempre le ha acompañado en su vida, todo el tiempo ha andado con ella, esa agendita, que ahí la tiene todavía. Y entonces se la dio y le apuntó un correo electrónico. Entonces dije, no, pues ya con esto ya lo hicimos. Yo contento. Y al final dice, yo aquí me voy a quedar. Yo aquí me bajo, dijo. Entonces, cuando ya sí se levantó para irse,
pero le dijo a ella, sonríele a la vida. Y no sé qué palabras te dijo, eso me olvidó. Sonríele a la vida. No sé, la otra palabra, porque hay otra. Porque mi Padre es muy poderoso y Él te va a ayudar. Entonces, cuando se dio vuelta para salir, dije, espérame, yo intervine. ¿Cuál es tu nombre? Y me dijo, Jesús. Hermanos, yo sentí algo en mi cuerpo. Esa no era una persona común, no era una persona cualquiera. ¿Por qué? Porque para empezar, nos dijo toda nuestra historia. Nos dio ánimo y dijo que su Padre es muy poderoso. Y no dice la palabra de Dios que el Padre de Jesús es muy poderoso. Y no dice la palabra de Dios que el que está en las manos de Él está en las manos del Padre y que de Él nadie nos puede arrebatar. Hermanos, Dios es real, hermanos. Salgamos del letargo en que estábamos como iglesia. Tenemos que despertar y creer en el poder de Dios y que Dios, así como prometió estar con nosotros, está. Tenemos que levantar el altar, ya sea aquí atrás, esos adoradores, levanten, hagan su altar. Ojalá y no esté destruido, porque si el altar está destruido, no va a llegar como olor fragante a la presencia de Dios. Tenemos que arreglar nuestra vida espiritual, nuestro corazón. Igualmente aquí tenemos que estar en sintonía y en línea con el Señor y con su palabra, y en cuya presencia estoy, decía Elías, estar en comunión constante con el Señor. Y eso no nos va a dejar estar ociosos. Vamos a estar más buscando de Dios, queriendo ver su gloria, y más, porque de eso no se llena uno. No se llena uno, yo quiero ver más y más y más y más. Y yo les comenté aquí en un testimonio, en un tiempo, de cuando me quedé en el freeway con un carro sin gasolina. Ustedes saben, y lo digo brevemente. Subí de la bridge, allá por downtown, y el carro pues ya no traía, ya tenía ratos con la luz encendida de la gasolina, pero todavía tenía poquita, pues ahí andaba. Subí el freeway y subiendo empezó a jalonearse el carro y a fallar, y se prendieron todas las luces del tablero. Y eso lo doy testimonio, que yo manejando dije, Señor, me humillé otra vez, Señor, porque yo conozco al Señor, yo vi su gloria, y le dije, Señor, no me dejes aquí, sácame por favor. Y clamé a Dios en humillación, y créeme, hermanos, que el carro no bajó de 40 millas constantes, sin acelerador, hasta llegar aquí a la 28, a la gasolinera que está ahí. ¿No es eso un milagro de Dios? ¿No es una muestra que Dios está con nosotros y que está sufriendo porque nosotros nos olvidamos de Él, como el pueblo de Israel, el reino del norte, que iban tras otros dioses? Y muchas veces vamos tras otros dioses. Y acuérdense que la avaricia es un pecado como de idolatría, es la palabra de Dios. Es como pecado de idolatría. O sea que, hermanos, primeramente Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. No se afane por esas cosas, mejor afánese por tener al Señor y obedecer a Dios. Eso es lo más importante, eso es lo más poderoso. Entonces, hermanos, yo vengo a presentarles aquí un Dios, al Dios de Elías, al Dios de Elías. Y así como decimos que Él es y como le dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí lo dice, y de Israel, es el Dios de nosotros también. Y ahora más que el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel todavía está esperando que venga el Mesías, su Mesías. Él ya vino, y en el cumplimiento del tiempo vino, dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, pero la ley no los quiso escuchar. Y ya vemos los antecedentes de Judá y de Israel. Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que tenemos que volver a los primeros rudimentos.
y regresar, porque esto no termina. Israel todavía ha sido rebelde. Ahora, los que han entrado de Israel a la gracia, pues son cristianos como nosotros, pero los que no, están esperando y van a sufrir mucho por haber rechazado a Jesús. Van a sufrir mucho, y eso lo van a sufrir, van a estar sufriendo, y siempre van a estar sufriendo ahí. Van a estar siempre en guerras, siempre, y eso no va a parar. No va a parar hasta que entonces se reúnan todas las naciones en contra de Israel. Cuando no haya salida, entonces es cuando va a aparecer el Hijo de Dios para salvar a su pueblo. Pero va a sufrir mucho en la invasión. Entonces, hermanos, nosotros que hemos recibido la salvación por fe, nosotros que somos salvos por la gracia de Jesús, entonces sigamos clamando a Jesús, siguiendo a Jesús, amando a Jesús y obedeciendo sus mandamientos. Creo que adelante, ustedes son el reloj. Muy bien. Entonces, Elías ora por lluvia. Terminamos rápido. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come, bebe, porque lluvia gran se oye. Y verdaderamente vino una gran lluvia y se cumplió la profecía de Elías totalmente. Ahora, ¿ustedes creen que hay un canto? Hay un canto. Y creo que según día se lo mandé al hermano Adán para que lo cantara aquí, pero creo que no me escuchó. Sobre dónde están los Elías, dónde están los Danieles, dónde están los jóvenes hebreos. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Dónde están? Sí, pero Dios siempre contesta, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros? Él está ahí, siempre está ahí. Nosotros somos los que a veces nos retiramos, pero es tiempo de volver. Es tiempo de volver otra vez al primer amor, hermanos, al primer amor. Vamos a dejarlo aquí, y la siguiente clase va a ser Elías huye a Horeb. Otra enseñanza muy buena para aquellos que están en aflicción, en sufrimiento, en angustia, en ansiedad, en depresión y en una situación difícil. Va a ser de mucho aliento y mucho ánimo. Entonces vamos a orar para que despedir este servicio. Bueno, vamos a orar brevemente y luego vuelvo a despedir. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más, y te pido, Señor, que esa palabra, Señor, nos ayude y avive el fuego que hay en nosotros, Señor. Y entender, Señor, que así como tú hiciste todas esas cosas con Elías y tus profetas, también las puedes hacer con nosotros también aquí, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.
Padre, te damos gracias una vez más. Ahora pedimos, Señor, que despidas este servicio, Señor, esta clase. Bendice a mis hermanos que hayan sido edificados, Señor. Y te pido, Padre mío, que nos lleves bien a donde vayamos, a nuestras casas o a cualquier lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.